Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar nuestra ponencia el día de hoy. Bueno, un tema muy importante, ¿no? A todo el personal, a todos los trabajadores de salud, a los profesionales de salud que trabajamos, ¿no? Con esta enfermedad, pues, pandémica que es la tuberculosis, ¿no? Siempre la característica propia del individuo, de la persona afectada por tuberculosis, sobre todo, pues, qué aspectos podemos tener en cuenta el día de hoy, ¿no? En la actualidad, conforme al manejo, ¿no? Del tratamiento, de los esquemas, ¿no? Actualizados, tanto sensibles, drogoresistentes y extremadamente drogoresistentes, ¿no? Un punto importante aquí que debemos de tener en cuenta es por qué mi paciente quiere abandonar, ¿no? A todos les pregunto a los pacientes, a todos los profesionales que trabajamos con personas afectadas por tuberculosis, ¿no? Tal vez las RAM son una de las variables que debemos de afrontar, ¿no? Y la pregunta que debemos de hacer, ¿no? Cómo conocer, cómo reconocer, cómo diagnosticar y cómo pues darle prioridad de tratamiento o no, o prioridad para poder manejar este tipo de reacciones que tiene nuestro paciente, ¿no? Vamos a ver. Bien, bien, ahora sí, listo. Bueno, vamos a iniciar nuestra ponencia preguntando, ¿no? ¿Qué es una reacción adversa medicamentosa, ¿no? Qué es una reacción producida por un fármaco, ¿no? Es aquel, pues, efecto nocivo propio del medicamento, ¿no? Que ocurre, pues, al usar dosis adecuadas o inclusive dosis inadecuadas según el peso del paciente, ¿no? Y pues esta reacción, como su propio nombre lo dice, es una reacción que genera, ¿no? Un problema en el organismo del paciente, ¿no? Ya sea por profilaxis, ya sea por el diagnóstico que tiene que recibir una medicación o simplemente por el tratamiento que recibe un paciente, ¿no? No solo hablamos de medicamentos antituberculosos, sino también hablamos de cualquier tipo de medicamentos, drogas que se utilizan en distintas patologías, ¿no? En los pacientes. Para ella, una pequeña proporción, ¿no? De los casos pueden llegar a ser graves e inclusive pueden llegar a fallecer, obligando así, ¿no? Según sea el caso, ya sea la suspensión temporal, ¿no? La interrupción del tratamiento, ¿no? O simplemente, pues, la cancelación definitiva del uso de los fármacos que viene tomando el paciente, ¿no? Que se le viene administrando al paciente. Una reacción adversa medicamentosa, para ello como profesionales debemos darle de importancia al monitoreo del paciente, ¿no? Me ha pasado que tenemos pacientes y mencionamos, no solamente me dan la medicina, ni siquiera me preguntan cómo está mi paciente o cómo estoy yo, ¿no? O cómo me va con la medicación. Simplemente me entregan las medicinas y pues yo me tengo que ir a un costadito para poder tomar las pastillas, ¿no? Entonces, es importante la entrevista, la valoración, la evaluación de nuestro paciente, ¿no? En cada toma, en cada dots, ¿no? La conversación diaria, la pequeña interacción enfermera-paciente, ¿no? Cuán importante es esa pequeña conversación de tal vez un par de minutos para darnos cuenta que puede estar sucediendo una reacción adversa, ¿no? O podemos sospechar de alguna reacción, ¿no? Es necesario para ello, ¿no? Para iniciar el tratamiento, ¿no? Debemos de conocer los eventos adversos que ya recurre en nuestro paciente, ¿no? También debemos de conocer cuáles son los medicamentos que generan mayores reacciones adversas o incluso cuáles no son los más comunes que podemos encontrar, ¿no? De repente por primera vez llega un paciente y el medicamento menos sospechoso nos puede dar una reacción adversa, ¿no? Los antecedentes, ¿no? Del paciente, las comorbilidades y su medicación concomitante, ¿no? Sabemos que la tuberculosis es una enfermedad, pues, que no discrimina sexo, edad, ¿no? Estatus social, etcétera, religión, y por ello debemos de conocer también las enfermedades de fondo de nuestro paciente.
La tuberculosis como tal, como enfermedad, pues se distribuye magnamente, ¿no? Sobre todo en nuestro país, ¿no? Desde estratos A, B, C, ¿no? Podemos encontrar personas afectadas por esta enfermedad. Y por ende, eh, los antecedentes patológicos del paciente, por ejemplo, las más comunes son, ¿no? Diabetes y VIH, ¿no? Y para ello debemos de conocer cuáles son la medicación que el paciente lleva, ¿no? Para poder así tener un ajuste al plan del monitoreo, un seguimiento más estricto con nuestro paciente, ¿no? A comparación de un usuario, pues, entre comillas, completamente sano, sin antecedentes, ¿no? Salvo que tenga la enfermedad de tuberculosis activa, ¿no? Hay que conocer muy bien el peso de nuestro paciente al momento de brindar la administración de los medicamentos, ¿no? La dosificación es importante para conocer y evitar así, ¿no? Que aparezcan ese tipo de reacciones. Informar siempre sobre las reacciones adversas, y eso es lo que le pongo más énfasis cuando hacemos eh, la entrevista con el paciente, ¿no? La interacción, la educación en salud, que somos los pioneros en poder brindar como profesionales de enfermería, ¿no? Cuán importante es educar a nuestros pacientes, ¿no? Sobre tuberculosis que ahora tienen como enfermedad un diagnóstico, que tienen que sobrellevar el tratamiento, ¿no? Sabemos que la tuberculosis como enfermedad no es una patología que solamente se administra el tratamiento por 7 días, 8 días, como muchos de los antibióticos que podemos encontrar, ¿no? Si se dan cuenta, es una enfermedad pues muy resistente a fármacos que los 6 o 7 días se convierten en 6 a 7 o inclusive más meses, ¿no? Entonces, debemos de como profesionales conocer cuáles son los medicamentos que generan este tipo de reacciones, las más comunes, las más generales, o también algunas ahí, las no tan generales, ¿no? Entonces, por eso debemos de conocer, ¿para qué? Para poder enseñar, para poder educar a nuestro paciente y no tenga miedo, porque también vienen con el miedo, ¿no? ¿Cuántas veces viene tenemos pacientes por emergencia, ahora que hacemos nuestro, y siempre lo hemos realizado, nuestra vigilancia epidemiológica a nivel de emergencia y también en todo el plantel hospitalario, ¿no? Encontramos, o las colegas mismos de los establecimientos periféricos nos mencionan, dicen, colega, tengo un paciente en emergencia que ha entrado por vómitos y náuseas, ¿no? Nuestra emergencia, si hablamos de tuberculosis, se llena de ese tipo de patologías que son las más comunes, ¿no? Las reacciones adversas medicamentosas. Siempre es bueno indicar, siempre es bueno, y repito siempre, educar a nuestros pacientes con las posibles reacciones que pueden haber, ¿no? Con referente a los medicamentos que se pueden brindar o pueden aparecer, ¿no? Durante el tratamiento de nuestros pacientes. Toda sospecha, porque primero vamos a sospechar de una reacción adversa, ¿no? Debe ser reportada en un formato correspondiente. Aquí podemos observar un formato de la norma técnica, ¿no? En la cual se va a reportar las sospechas, ¿no? De qué medicamento, qué droga, qué insumo puede haber generado ese tipo de reacción y qué tipo de reacción podemos presentar, ¿no? Puede ser las distintas RAMs que podemos encontrar y ahora les voy a explicar y a tomar en cuenta ello, ¿no? Toda aquella RAM leve a moderada, ¿no? Se debe de notificar en un plazo no mayor a 3 días, ¿no? O su equivalente en horas. Por su parte, también las RAM severas, ¿no? Dentro de las 24 primeras horas de iniciada la reacción, ¿cierto? Uy, bien. Dependiendo del tipo de RAM que ha generado las drogas en el organismo del paciente y también dependiendo de la intensidad, vamos a depender de 3 puntos importantes, ¿no? Uno de ellos es disminuir la dosis de medicamento que sospechamos, ¿no? En un principio, pues para ello debemos de tener una evaluación con el consultor o simplemente con la evaluación del médico tratante en el establecimiento de salud, ¿no? Viendo siempre, ¿no? Viendo siempre el tipo de RAM y la intensidad que tenga el paciente, ¿no?
Por otro lado, también podemos suspender el medicamento que sospechamos altamente de esa reacción, ¿no? Si la intensidad ya es mayor, ¿no? El paciente intolerante, el paciente con cefalea, el paciente que no tolera alimento alguno, podemos ya suspender el tratamiento, ¿no? Llegando así todo el esquema o simplemente una porción o una droga en específico, si es que sabemos que es el indicio más recurrente, ¿no? Hay que solicitar los exámenes y o evaluaciones correspondientes, ¿no? Toda evaluación debe de ser iniciada en el establecimiento de salud, ¿no? En conjunto, y pues posterior a ello, si no es manejable dentro del establecimiento de salud, poder, ¿no? Tener la evaluación con un consultor. En caso de haberse suspendido el tratamiento, se debe de reiniciar siempre y cuando los síntomas y signos de la reacción adversa hayan sido resueltas, disminuidas, y también con la analítica de laboratorio. Siempre es importante, ¿no? Tener un respaldo y sobre todo, pues, ver la analítica laboratorial que va de la mano con la clínica que nos indica y refiere el paciente, ¿no? En este caso, pacientes afectados por tuberculosis. El tratamiento debe de reiniciar por retos, ¿no? Llamamos reto aquella introducción de droga por droga, ¿no? Una vez tolerada la droga, ¿no? Desde que inicia la menos sospechosa hasta la última, que vendría a ser la más sospechosa, ¿no? Que podemos identificar, ¿no? Siempre de forma progresiva, ¿cierto? Se inicia con dosis progresiva, como lo vengo mencionando, con el medicamento menos probable o el menos sospechoso que podemos tener dentro del esquema, ya sea correspondiente al esquema sensible, resistente, ¿no? Esa dosis y la cantidad de días, ¿no? Que indica el reto va a ser variable dependiendo a la indicación médica y a la evolución de nuestro paciente, ¿no? En el Hospital Loaiza manejamos muchos de estos esquemas, tanto sensibles como resistentes, y agregados a su reacción adversa, ¿no? Entonces, para nosotros es importante el control, el monitoreo de nuestro paciente, ¿no? De forma diaria, para poder observar si es que no continúa con la reacción, ¿no? Y también entablar ese tipo de comunicación directa, ¿no? Esa interacción con nuestro paciente para poder preguntar, ¿no? Conocer cuáles los síntomas que ha venido sintiendo y cuáles son los síntomas que tal vez han disminuido o ya no tienen por el momento, ¿no? Actualmente. Se va a agregar los medicamentos hasta contar con un esquema completo con cantidades similares, ¿no? De acuerdo a la prueba del perfil de sensibilidad de nuestro paciente. Vuelvo a mencionar, va a depender de si tenemos un esquema sensible, un esquema resistente, un esquema extremadamente resistente. Entonces, los retos van a iniciar y van a ser progresivos hasta encontrar un esquema completo o de igual magnitud de nuestro esquema inicial. Claro está que vamos a quitar o vamos a suspender una droga que ha generado nuestra reacción adversa, y por ello se debe de colocar una, ¿no? Que debe de reemplazar esa droga y continuar con ese esquema, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra hoja de control de administración de retos, ¿no? Se coloca las drogas que se van a iniciar, vuelvo a repetir, desde la menos sospechosa hasta la más sospechosa, ¿no? O la que ya sospechamos directamente es la que no vamos a agregar, simplemente contamos con las que no van a generar ese tipo de reacciones. Y pues se agrega OSEN, se retira la droga altamente sospechosa para la reacción adversa y se reemplaza por otra, ¿no? Y esa comenzaría con su nuevo esquema modificado. Los grupos de riesgo son los que generalmente encontramos, ¿no? Son en su mayoría las personas de la tercera edad, en este caso los adultos mayores, ¿no?
persona con desnutrición, ¿no? IMC menor a 19, 18, ¿no? Gestantes, tenemos pacientes gestantes en tratamiento, tenemos pacientes puérperas, ¿no? En tratamiento, disfunción hepática o renal, ¿no? Interacción con otros fármacos, atopías, e inclusive el grupo de riesgo de VIH, ¿no? Estos son algunos casos en los que no debemos de realizar retos, ¿no? Sino ya la evaluación y elevar informes directamente a las entidades respectivas, porque no podemos tomarnos el tiempo ni el lujo de esperar, ¿no? A ver la reacción del organismo del paciente con respecto a drogas, porque sabemos que vamos a tomarnos un tiempo para poder conocer las sospechas, ¿no? O de afirmar la sospecha. Entonces, los pacientes que estén en shock, ¿no? Todo tipo de shock, evitar, ¿no? No realizar este tipo de retos, ¿no? La insuficiencia renal aguda, también, ¿no? Hemólisis, púrpuras, neuritis óptica retrovulvar, trombocitopenias, trastornos auditivos y vestibulares, el síndrome de Steven-Johnson, ¿no? El síndrome de Dres, agranulositis tampoco debemos de tomar en cuenta para generar, ¿no? Los retos, por el simple hecho de la complicación que tienen de manera pues patológica en ese momento. Vamos a clasificar las RAM, ¿no? En 4 grados. El primer grado, o es el grado leve, ¿no? Es aquella molestia, malestar transitoria que en su mayoría los pacientes con el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Pueden presentar, ¿no? Dentro de las 48 horas, que no requiere ninguna intervención, simplemente con el pasar de los días remite esas molestias, ¿no? Las más comunes pueden ser náuseas, ¿no? Malestar general del cuerpo, ¿no? Que simplemente con el pasar de los días remite la molestia. Esa es nuestra clasificación de grado 1, que es el RAM leve, ¿no? El grado 2 o el RAM moderado, ¿no? Es aquella RAM que limita levemente o moderadamente la actividad del individuo, ¿no? Esa necesidad de intervención es mínima, puesto que ya podemos mencionar que puede llegar a vómitos, ¿no? Las náuseas son muy intensas, llegando a vómitos, puede limitar en algunos casos, ¿no? La movilidad, puede delimitar o limitar tal vez el sueño en pacientes, ¿no? El grado 3 o severo es aquella RAM moderada, ¿no? Limita la actividad, ¿no? En mayor porcentaje y requiere siempre una intervención, o sea, un manejo clínico ya, ¿no? Es toda aquella que es muy severa, ¿no? Y ya limita actividades por llegarlo a postrarlo, ¿no? De repente neuropatía, de repente visión, de repente tinnitus, cefaleas, náuseas, vómitos, ¿cierto? Que son los más severos que podemos tener como RAM, ¿no? Y el grado 4 o potencialmente fatal es aquella, pues la limitación ya es extrema, ¿no? Para las actividades, llegándolo así a postrar, ¿no? Y también requiere una hospitalización de manera emergente, ¿no? O sea, en emergencia. Llegan muchas veces pacientes, ¿no? De grado 4, de 3 a 4 a nuestra emergencia y son aquellos que requieren la hospitalización para su manejo en retos, si es que así lo merite, o simplemente la suspensión del tratamiento hasta regularizar la analítica, pues, ¿no? Del laboratorio en el paciente. La farmacovigilancia, una vez conociendo los potenciales problemas de las drogas antituberculosis, es importante establecer un plan de acción. Y ese plan de acción debe de tener una vigilancia, ¿no? Para identificar oportunamente ¿no? Las sospechas. Este plan puede variar de acuerdo al esquema que vaya a recibir el paciente, ¿no? Entonces,
como profesionales de enfermería, ¿no? Que estamos directamente con el paciente diariamente, ¿no? Que percibimos sus molestias, que percibimos sus enojos, que percibimos su descontento, ¿no? O en algunos casos también van muy bien, porque después de una RAM, pues se modificó el tratamiento, el esquema, y usan otras drogas y se sienten más aliviados. Entonces, para ello es importante que el profesional de enfermería esté con conocimientos óptimos para poder reconocer las posibles reacciones adversas, ¿no? Y poder tener esa comunicación fluida tanto paciente, enfermero, y como también enfermero médico, que hacemos el trabajo multidisciplinario para la atención, ¿no? Lo importante, como viene diciendo nuestro neumólogo aquí en el hospital Loaiza, lo importante es que el paciente tome el tratamiento, tal vez con el menor eh, síntomas, ¿no? De RAM, tal vez, porque lo ideal es que inicie y termine el tratamiento. Muchas veces en el camino ya no toleran el tratamiento por las distintas RAM que puede ocasionar los esquemas, ¿no? Pero siempre se trata de buscar lo mejor para el paciente, ¿no? La idea no es torturarlos para que tomen el tratamiento, porque es su deber, ¿no? A veces llegan, pero ya no aguanto, no tolero, pero me siguen dando porque tengo que terminar el tratamiento. La idea tampoco es ello, ¿no? Se busca por eso la forma de obtener un esquema para un tipo de paciente con una RAM específica. Para este monitoreo de reacciones, ¿no? Junto a la farmacovigilancia, debemos de conocer cómo llega nuestro paciente, ya sea al establecimiento de salud, al puesto de salud, al centro de salud, al policlínico, a la UBAP, ¿no? Al hospital, para poder conocer cuál es el basal de nuestro paciente, ¿no? De nuestro usuario. Sabemos que el tratamiento como mínimo es 6 meses, y recalco esta palabra como mínimo, porque muchas veces el paciente viene a nosotros y nos menciona, ¿no? En la posta me dijeron que tengo que tomar 6 meses, ¿ya? Mañana cumplo 6 meses y aún me falta, me menciona que me falta, por eso al paciente hay que hablarle claro, ¿no? Y por eso menciono yo siempre, como mínimo 6 meses. Pueden ser 6, pueden ser 7, podemos ampliar los esquemas, las fases, sí, ¿no? Porque hay pacientes que son muy estrictos en los días, en las tomas, ¿no? Cuánto me falta, cuánto voy, tengo mi cuaderno, ¿no? Hoy día, miércoles 23, ya tengo la dosis número 54 de la segunda fase, entonces nos contabilizan, ¿no? Y cuán responsable puede llegar a ser un paciente por sus dosis. Entonces, menciono y recalco esta palabra porque como mínimo debemos de indicar a nuestro paciente 6 meses de tratamiento, o su equivalente a 104 dosis, ¿no? Administradas, ¿cierto? Entonces, en un esquema sensible por perfil de resistencia, debemos de conocer, para poder iniciar a tomar el tratamiento o de administrar el tratamiento, ¿no? Una glucosa basal, ¿no? Perfil renal, en este caso una creatinina, una urea, un perfil hepático, y es importante el peso de nuestro paciente para poder ajustar las dosis, ¿no? Que es lo importante, porque no debemos sobrepasar las dosis de nuestro paciente, ¿no? De acuerdo al peso que tenemos del paciente, y ajustar esas dosis. Sabemos que el monitoreo de un esquema sensible a un esquema multidrogo resistente varía tanto en tiempo y en drogas, ¿no? Si pasamos de un esquema mínimo por 6 meses aproximadamente, sabemos que un esquema multidrogo resistente pasamos de 18 hasta 24 meses, ¿no? Incluye también otro grupo de drogas, ¿no? Y para ello también debemos de conocer el estudio basal, conocer los basales de nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí un hemograma completo, las glicemias en ayunas, ¿no? Urea, creatinina, perfil hepático, TGO, TGP, bilirrubinas, ¿no? La fosfatasa alcalina,
los electrolitos, ¿no? Porque si es que vamos a incluir inyectables, ¿no? Perfil tiroideo, ¿no? TSH, pruebas rápidas, ¿no? En este caso serológicas como es la de VIH, y en mujeres, pues, el perfil, la prueba de embarazo, ¿no? Si la mujer está en edad fértil, ¿no? A su vez, también la modificación de drogas según el perfil de resistencia entre un esquema MDR y un esquema XDR, ¿no? Es completamente distinto, pero el tiempo va a ser similar, ¿no? La diferencia, pues, vendría a ser el manejo, ¿no? De un paciente que es más estricto si es XDR, ¿no? Y si también por ahí lleva esquema vía oral o también vía endovenosa o inyectables, ¿no? Por ejemplo, tenemos la evaluación médica que sí es perenne, consecutiva, mensuales, ¿no? Hemograma completo, perfil de coagulación, la glicemia en ayunas, urea y creatinina, perfil hepático, electrolitos, examen completo de orina, parasitológicos seriados, ¿no? Perfil tiroideo, pruebas serológicas como la de VIH, prueba de embarazo para mujeres en edad gestacional, su radiografía de tórax, las baciloscopías que son importantes para ver la evolución, ¿no? El progreso de la administración del tratamiento y o tal vez pues el fracaso del tratamiento también en algunos casos, ¿no? Los cultivos que nos ayudan a reafirmar o reconfirmar la baciloscopía, la evaluación, ¿no? Por enfermería, por parte de nuestra UNED o por parte del centro de salud, que vendría a ser quien tiene el contacto directo siempre con nuestro paciente y siempre vamos pues también como UNED, Loaiza, comunicándonos con los profesionales, con las colegas de provincia, con las colegas de periferia, que son las que están en contacto in situ ahí con los pacientes que tenemos bajo control, bajo supervisión, ¿verdad? Los diferentes equipos profesionales, ¿no? Como por ejemplo servicio social, psicología, psiquiatría, ¿no? Cardiología, para poder ver y o diagnosticar algún tipo de alteración. Y menciono ello porque vamos a continuación, posterior a este cuadro, ver las diferentes RAMs que podemos descubrir en un paciente, ¿no? Para ello también debemos de conocer la audiometría y evaluación por otorrinolaringología, evaluación de oftalmología, la consejería nutricional, control de planificación familiar y el control del peso. Continuamos siendo constantes en el control de peso para poder ver el aumento, la baja de peso y o si necesario reajustar dosis, ¿no? Según peso. Bien, a este cuadro quería llegar y quiero que presten atención porque este es un cuadro, un resumen muy importante de lo que se ha venido desarrollando, ¿no? Tenemos por un lado los síntomas, por ejemplo, tenemos las más comunes y los colegas que trabajamos en estrategia de tuberculosis, ¿no? Son las quejas más comunes, ¿no? Por no decir diarias que tenemos de nuestros pacientes, ¿no? Las náuseas, los vómitos corresponden a un RAM gástrico o a un RAM hepático, ¿no? Dependiendo, claro está, con el apoyo de unas pruebas de laboratorio, ¿no? Las medidas que se van a tomar para ese tipo de síntomas, como ya mencioné, ¿no? El laboratorio y ver, ¿no? TGO, TGP, enzimas hepáticas para poder saber si están elevadas, ¿no? Bilirrubinas y fosfatasa alcalina también por su lado. ¿Cuáles son las drogas responsables de este tipo de síntomas en su mayoría? Pues conocemos que es la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, la etionamida, la levofloxacina, la bedaquilina y también la clofazimina, ¿no? En algunos casos, drogas que vamos a utilizar en esquemas sensibles, drogas que utilizamos en esquemas resistentes, ¿no? Por otro lado, los síntomas, como por ejemplo el rash, el escozor, las erupciones, dermografismo y la resequedad en piel, se conoce como las RAM dérmicas, ¿no? ¿Cuáles son las medidas? Pues simplemente observar
¿no? Las reacciones que genera en la piel un hemograma, un perfil hepático y un perfil renal, ¿no? Las drogas que van a ser causantes de este tipo de RAM, en su mayoría, pues puede ser cualquier medicamento, ¿no? Cualquier medicamento, fármaco, droga que esté incluida dentro de su esquema específico para el paciente, de acuerdo a su perfil de resistencia, puede ocasionar cualquier tipo de RAM dérmico, ¿no? Inclusive puede llegar a un Steven Johnson, un DRESS. Si tenemos, por ejemplo, un adormecimiento distal de extremidades, parestesias, hormigueos, la sensación de cansancio en piernas, podemos, con relación a mencionar un RAM neurológico o una neuropatía periférica, ¿cierto? Muchos de ellos también son pacientes diabéticos los que presentan este tipo, ¿no?, de reacciones. Las medidas para ello debemos de observar, ¿no?, cómo viene desarrollando los síntomas. Por ejemplo, vienen en aumento después de alguna actividad, se puede desarrollar, ¿no? Si el paciente pues dice, me canso mucho, no puedo estar de pie más de 10 minutos, ¿no? Observar todos esos detalles que viene comentándonos ya el paciente cuando vamos a administrar la dosis o el DOS, ¿no? En algunos casos se debe de disminuir algunas dosis, algunas drogas o simplemente llegar a suspender el esquema, ¿no? Las responsables de este tipo de síntomas y reacciones en su mayoría son la cicloserina y el linezolid, ¿no? Son drogas que se usan en resistencias o micobacterium resistentes, ¿no? Cuando hablamos de cambios de humor, cuando hablamos de euforias, de agresividad, inclusive también podemos mencionar depresión, pero ya eso de por sí viene con el diagnóstico de fondo, que puede ser el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Se menciona que es un RAM psiquiátrico, ¿no? Justo tenemos aquí en la UNED Loaiza, tenemos una paciente con un manejo de RAM psiquiátrico, ¿no? Que utiliza otras drogas. Ya, su perfil de resistencia es sensible, pero ha presentado un RAM psiquiátrico y por ello ha necesitado otras drogas. Las medidas simplemente es disminuir dosis o simplemente suspender las drogas, una evaluación por el consultor, y las drogas responsables de este tipo de síntomas y RAM, pues sabemos que es la cicloserina, la levofloxacina y la moxifloxacina, ¿no? La... Muy bien. Por su parte, los síntomas como el dolor articular nos brinda un RAM osteoarticular, claro está, ¿no? Las medidas a tomar por este lado, ¿no? Suspender drogas, ¿no? A veces el mínimo dolor o el mínimo comentario que tiene el paciente, ¿no? Podemos hasta poderlos pasar por alto, ¿no? Eh, Hemos tenido una paciente aquí en el Hospital Loaiza, ¿no? Que mencionaba que en el centro de salud los familiares mencionaban que le dolía mucho el tobillo, ¿no? Le dolía el tobillo, le mencionaba que le dolía el tobillo, y no le dieron mayor importancia, ¿no? A pesar de que ya tenía un diagnóstico de tuberculosis, tomando sus medicamentos, ¿no? Ese pequeño dolor de tobillo, que pensaban que era por algún golpe o que caminaba y todo ello, resultó siendo una RAM, producto de la levofloxacina agregada, ¿no? La piracinamida. Entonces, a los colegas que trabajamos en estrategias, ¿no? El mínimo comentario que puede tener el paciente, la conversación que tenemos con ellos diariamente al recibir el tratamiento, ¿no? Preguntar, indagar cuáles son las molestias, los pequeños síntomas, ¿no? Y pedirles que nos comenten todo, porque la mínima molestia puede ser que ya estemos sospechando de una reacción adversa. Por su lado, el síntoma de resequedad de piel, de descamación, otra vez por RAM dérmico, ¿cierto? Sintomático, o sea, ver la evolución de este caso, ¿no? Y pues la clofacinina de importancia como generador o responsable de esta reacción adversa, ¿no?
La disminución de audición, el tinnitus, ¿no? Se conoce como un RAM auditivo. O sea, estamos viendo ya varios tipos de RAM que de repente solamente pensábamos que era un RAM gástrico, los principales que generaban, ¿no? Los fármacos antituberculosos. Pero vemos que van saliendo más, ¿no? Las medidas a tomar en un RAM auditivo tenemos que actuar disminuyendo dosis o simplemente suspender el esquema. La responsable de esto, pues, los inyectables, ¿no? Tenemos la amicacina, la canamicina, la capromicina, que son, pues, fármacos que tal vez en algunas partes, zonas del país se utilizan, ¿no? Como esquemas de anti-TB, ¿no? La disminución de la visión, un ramo oftalmológico, ¿no? Las medidas a ellas, la evaluación, ¿no? Por el especialista. Y según ello vamos a evaluar la suspensión del tratamiento, ¿no? El Inesolid como principal autor de este tipo de RAMs y síntomas que puede percibir nuestro paciente tomando o ingiriendo drogas, ¿no? De esquemas resistentes. Las palpitaciones, ¿no? A nivel de tórax, ¿no? Pecho, vamos a tener como el RAM cardiológico, cardiogénico, ¿no? Las medidas que se deben de tomar ahí es primero tomar un EKG, ¿no? Evaluar por el especialista y considerar suspender el tratamiento. Esta droga sí debemos de tenerla en cuenta. La principal, la bedaquilina, el de la manit, la levofloxacina, la moxifloxacino, la clofazimina y la tioridacina, ¿no? Son drogas de esquemas resistentes que pueden generar RAM cardiológico. Las cefaleas, los dolores de cabeza, ¿no? Los hincones a nivel frontal, podemos conocerlo como una RAM neurológica. Las medidas a tomar es disminuir o suspender las drogas que estén generando este tipo de síntomas. Para ello debemos de suspender o disminuir tal vez la cicloserina, la etionamida, el imipenem y la estatina, si fuese el caso que estoy utilizando de acuerdo a su esquema, ¿no? De drogas indicado por el CRER, CER o CENER, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a suspender un tratamiento o droga? ¿No? O sea, vamos a suspender solo una droga o suspender el esquema completo. Si hablamos de un RAM gástrico, si hablamos simplemente suspender o pensar ya en suspender un tratamiento cuando hay intolerancia gástrica. Si hay náuseas, podemos ver, ¿no? Observar la evolución de estas náuseas. Si son muy consecutivas, son muy recurrentes o si las náuseas llegan a los vómitos. ¿Cierto? Entonces ya cuando tenemos una intolerancia gástrica, cuando ya simplemente el paciente ingiere un vaso con agua y todo lo devuelve, estaríamos hablando, ¿no? De una RAM gástrica, sospechando de algunas drogas que ya hemos mencionado, de acuerdo al RAM gástrico. Por su parte, el RAM cardiológico, ¿no? Si existe una presencia de extrasístole, un ventricular, si hay una arritmia ventricular, de repente por ahí taquicardia, de repente una prolongación del intervalo QT, entonces ya estaríamos viendo la posibilidad de suspender el tratamiento, ¿no? Según el esquema, el cuadro que les he mencionado. En este caso, pues si utilizaríamos drogas del grupo de drogas del esquema resistente, estaríamos hablando pues de la bedaquilina como principal autor de ello, ¿no? Y tenemos un RAM auditivo, si la disminución ha sido, la disminución de la audición ha ido en incremento o apareció tinnitus y también ha ido en incremento o tenemos vértigo, ¿no? Suspender el tratamiento o pensar en suspender el tratamiento, ¿verdad? Y automáticamente hacer una evaluación por el especialista, ¿no? Si encontramos un RAM dérmico, ¿no? Por ejemplo, si hay fiebre, si hay edemas faciales, compromisos de mucosas, si hay por ejemplo, si hay un síndrome de Dress, ¿no? De Steven Johnson, una eosinofilia, de repente podemos ya poder sospechar que hay un problema de RAM dérmico y tratar
de pensar en sospechar, o la primera cosa que debemos de pensar es en suspender el tratamiento, ¿no? El manejo de un paciente con riesgo de fallecer, ¿no? Porque por más que es triste, también algunas drogas pueden generar, ¿no? Esta gravedad, ¿no? Se debe de considerar el manejo hospitalario en las formas más severas y agresivas de la tuberculosis, como es la tuberculosis miliar, la meningocefalitis tuberculosa y la tuberculosis enteroperitoneal, siempre y cuando tenga en riesgo mayor, ¿no? Ahora, estas tuberculosis también vienen con otra coinfección. En su mayoría vienen, pues, pacientes con diagnóstico también de VIH. Entonces, VIH descompensado, tuberculosis que avanzó de manera muy agresiva y extensa, en muchos casos que no solamente tienen en un tejido, en un órgano, sino también en otros órganos, puede ser enteroperitoneal, más MECTEBE, más miliar, ¿no? Puede ser pulmonar más miliar, más enteroperitoneal. Entonces, muchas veces nuestros pacientes que tienen mucho el riesgo de fallecer o que lastimosamente llegan a fallecer, pues hay una coinfección, ¿no? Una, el aliado que en su mayoría, pues veces es el VIH con la tuberculosis, ¿no? La comorbilidad descompensada, ¿no? Falla multiorgánica, por ejemplo, ¿no? Problemas cardiogénicos, insuficiencia respiratoria, hemoptisis moderada a severa, RAM severo, ¿no? Los RAM severos siempre debemos de manejarlos de manera muy estricta, ¿no? Los retos, ¿no? Para poder tener y observar cuál de ellos ha ocasionado este tipo de reacciones adversas. Infección sobreagregada, ¿no? Cuando los pacientes ya entran a áreas más críticas, como por ejemplo UCE, ¿no? Para el inicio del tratamiento pre-XDR y XDR se requiere drogas, pues, endovenosas, ¿no? Muchas veces la intolerancia gástrica por parte de pacientes postrados en UCI, ¿no? Ya no nos permite ni tampoco nos da forma de poder continuar con el tratamiento vía oral, ¿no? O los esquemas comunes que tenemos. Para ellos debemos de utilizar otro tipo de drogas, como por ejemplo las endovenosas, como una de ellas podría ser el Inesolid, ¿no? Viendo la necesidad y la emergencia que requiere el paciente, ¿no? Para el uso de estas drogas, ¿no? El tratamiento endovenoso. Y pues claro, también por tratamiento de manejo quirúrgico. Para el manejo de las secuelas, ¿no? Post-RAM, ¿no? O post-RAM remitida, durante el tratamiento se debe de observar e identificar la generación de las secuelas por la enfermedad, ¿no? Debemos de saber qué tipo de secuelas nos puede dejar la RAM, ¿no? Esta identificación o el conocer nos va a permitir la atención exclusiva, ¿no? En los servicios de rehabilitación y otras especialidades de acuerdo a, por ejemplo, si tenemos una RAM, ¿no? Auditiva, ¿no? Paciente por uso prolongado de repente de inyectables, ¿no? En este caso de amicacina o kanamicina, que se ha venido utilizando anteriormente, puede llegar a una hipoacusia, ¿no? Entonces, la especialidad que debe de llevar un control es la especialidad de otorrino, ¿no? Las secuelas pulmonares pueden ser estructurales o funcionales. Las secuelas estructurales, ¿no? Por su parte pueden ser eh, transitorias, ¿no? Que en algunos casos, ¿no? Pueden hasta poder, eh, por cirugía, ¿no? Quitar una porción del pulmón, en este caso, pues, la lobectomía, ¿no? Y funcional también, pues, porque si es que requiera que el paciente va a continuar con esos síntomas de falta de aire, de fatiga, puesto que las secuelas son muy amplias, ¿no? Que ha dejado la tuberculosis.
Si el paciente lo amerita una vez terminado el tratamiento, realizarse las referencias correspondientes para que continúe el manejo de secuelas pulmonares según amerite por el especialista, ¿no? Bien, llegando a la parte final, bueno, damos las conclusiones de este pequeño, de esta pequeña ponencia, ¿no? Que yo sé que es muy importante para ustedes. El DOTS, ¿no? La entrega, la supervisión de la dosis de tratamiento de nuestro paciente es la mejor herramienta para la detección de sospechas, ¿no? Y está bajo la responsabilidad del profesional de enfermería. Nosotros como profesionales y responsables de las estrategias, ¿no? Que manejamos directamente a nuestro paciente, supervisamos, conversamos, hablamos, ¿no? Estamos en el deber de poder detectar el mínimo comentario de nuestro paciente a la sospecha de una RAM, ¿no? Cuán importante es conocer de repente que el paciente nos cuente, ¿no? Ayer empecé a sentir un ruido, un pitido en el oído, ¿no? Viendo que puede ser también una sospecha, ¿no? A una reacción adversa. El profesional que labora dentro de la estrategia de tuberculosis debe estar permanentemente actualizado y eso les pido a ustedes y les agradezco por haber participado en esta ponencia. Cuán importante es conocer también que las drogas que tenemos dentro de nuestros esquemas, ¿no? De tratamiento pueden llegar a generar un problema en el organismo de nuestro paciente, ¿no? Ya sea los esquemas y también pues ahora que vamos a utilizar nuevas drogas, ¿no? O estamos utilizando nuevas drogas también, ¿no? El profesional de enfermería, ¿no? Es la fuente de información importante dentro de la evaluación médica periódica de estos casos. Las colegas que vienen al hospital Loaiza, ¿no? Que tenemos la supervisión, el control de nuestros pacientes que usan otras drogas, ¿no? Es el fundamento o es el pilar por la cual tenemos esa comunicación, ¿no? Y esa réplica de información que nos transmite el paciente. También por su lado es importante tener la comunicación, la entrevista directa con nuestro paciente, ¿no? Para poder ahí sopesar la información, ¿no? Que tenemos tanto del paciente como también de la colega. El profesional de enfermería reporta siempre al equipo de salud la urgencia o la emergencia en los casos de RAM para su atención, ¿no? Cuán importante es que el profesional esté empapado, conoce muy bien, que conozca bien a su paciente, ¿no? Para poder así ver, ¿no? Cuáles son los signos y síntomas que puede dar el paciente y así para poder ver si necesita con urgencia o con emergencia una evaluación, ¿no? Con el neumólogo consultor producto de una RAM. La observación, ¿no? La observación, cuán importante es la observación en el profesional y somos partícipes y somos exquisitos en ello, ¿no? La observación de forma mínima, con detalle, a los signos y síntomas de nuestro paciente, ¿no? No hay que ser alejados del paciente. Tenemos una profesión tan hermosa, ¿no? Que nos hace únicos con el vínculo del paciente. Preguntarles cómo vamos, cómo nos tiene el tratamiento, qué pasas, qué sientes cuando sales de aquí, ¿no? Del tratamiento. Llegas, tomas el tratamiento, te superviso, te observo, nos despedimos y te vas. ¿Qué haces posterior a ellos? De repente no preguntamos y el paciente responde, me lo voy a vomitar, ¿no? Producto de una RAM. Y el paciente dice, no, ya me acostumbré a vomitar. Pero vomitas, ¿por qué? Puede ser una RAM. Vomito y se me pasa. No hemos conocido entonces a nuestro paciente, ¿no? Evitar la omisión de datos subjetivos del paciente. A veces tenemos los pacientes que nos parecen un poco cargosos, que nos parecen un poco exquisitos, que muy meticulosos, y por ello, pues, de repente pensamos y sobrepensamos, ¿no? Ese paciente es muy quisquilloso, ya todo le duele, todo le pasa, que le duele el ojo, que le duele el dedo, que le duele la uña, pero de repente es cierto, y estamos generando o sospechando, o ya tiene una RAM puesta, y simplemente minimizamos los signos y síntomas, ¿no? El control periódico y analítico del laboratorio es importante para que podamos llevar un tratamiento a control,
¿no? Y pues que sea positivo para el paciente, ¿no? Que sea efectivo para nuestro paciente. Y el seguimiento estricto de los casos de RAM, ¿no? Junto con el apoyo multidisciplinario, ya sea por psicología, por nutrición, servicio social, obstetricia, medicina, ¿no? Enfermería, que somos la cabeza ahí del manejo exclusivo, ¿no? De nuestra estrategia de tuberculosis. Uy, ¿qué pasó? Ahora sí. Aquí, como parte ya de anexo, les vengo a enseñar unas fotos sobre el esquema sensible, el esquema drogoresistente, ¿no? Y el esquema extremadamente drogoresistente. Incluyo también algunas drogas, por ejemplo, como el dinesolid, la bedaquilina y el delamanid, ¿no? Bueno, damos por terminado la ponencia del día de hoy. Creo que tenemos unas cuantas preguntas y agradezco a las 78 personas que estén conectadas por su compromiso de seguir actualizándonos y aprendiendo sobre el mundo de la tuberculosis. Wow, 20 preguntas. ¿Puedo contestarlas? ¿Sí? Claro ¿Sí? que sí, licenciado. Listo. Vamos a proceder con la lectura de las preguntas realizadas por los participantes en la plataforma. A ver, ¿Debe vamos. integrar el farmacéutico para que haga el seguimiento farmacoterapéutico? Claro, claro, definitivamente. Ellos también forman parte del equipo multidisciplinario para poder tener en cuenta las posibles, la notificación importante, ¿no? Con respecto al lote, a las drogas, a las fechas de vencimiento. El profesional de farmacia también cumple un rol importante dentro de la estrategia, ¿no? Y es considerable su trabajo también dentro de ello, ¿no? Sí, La siguiente pregunta es, ¿la definición de farmacovigilancia no solamente abarca dosis terapéuticas? no le escuché muy bien. Quiero leer la pregunta. No sé si puede. Sí, sí. ¿La pista última? No empiezo. A ver, a ver. La última. ¿Quién? Muy abajo. Las últimas preguntas. A ver. La definición de farmacovigilancia no solo abarca dosis terapéuticas. No, claro. La farmacovigilancia, como lo menciona, pues no solo trata de las medicinas, las drogas, ¿no? También abarca más allá de solamente eh, el incluir ver al paciente, ¿no? Lo que realiza las drogas dentro del paciente, ¿no? Ujú. Dice, bueno, creo que los demás son palabras de agradecimiento, ¿no? Bueno, demasiado interesante, muchas gracias, muchas gracias a todos por eh, la importancia que tiene, ¿no? El conocer la RAM dentro de la estrategia de tuberculosis. Para mí es un honor cada vez que me solicitan hacer la ponencia y bueno, siempre estoy apto para poder enseñarles también un poco de lo que yo sé. Por último, dice Fernando, ¿puedes recordarnos los códigos CIE10 de la RAM? Uy, eso sí no las tengo, pero las voy a buscar y si me buscan aquí en el hospital, con gustoso se los voy a pasar, no hay problema. Debe integrar, ya bueno, ya respondí. Bueno, muchas gracias Juan, Mijael, Blanca, a todos muchas gracias y espero que haya podido aprender un poco de lo que yo también sé. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, licenciado. Nuevamente y gracias a todos los participantes que se conectaron. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias, licenciado Aquino.